Buenos días, apreciados estudiantes. ¿Sí escuchan? Buenos días, profe, ¿sí se escucha? Sí, profe. Ah, Sí. bueno. ¿Y cómo se encuentran? Muy bien. Muy bien, gracias a Dios estamos muy bien. El día de hoy vamos a estudiar sobre la didáctica estructural y la didáctica afectiva o existencial, ¿no? En esta parte se ven las diapositivas. No se ven. Bueno, el día de hoy vamos a aprender o a contextualizar sobre la didáctica estructural y existencial. Es importante en la didáctica estructural, pues mirar que allí se van a utilizar métodos o instrumentos. ¿Para qué? Para ir construyendo el conocimiento a través de una técnica cognitiva o constructivista, ¿sí? Con diferentes teóricos. Y la didáctica existencial, pues se tiene en cuenta mucho la parte del ser, del hacer y de cómo usted aprende, ¿sí? Importante. La semana antepasada se vio la didáctica funcional. En la didáctica estructural, pues como le dije, es una pedagogía crítica. El mismo estudiante va a construir su propio aprendizaje, su propio conocimiento, ¿sí? El profesor va a ser el guía, el facilitador, el orientador. Ellos mismos van a indagar el aprendizaje. En algunos teóricos por descubrimientos, otros teóricos esto le van a dar un andamiaje, unos apoyos metodológicos para que él vaya construyendo el aprendizaje. En algunos teóricos mencionan que en forma individual y en otros teóricos se va a guiar el aprendizaje en forma colectiva. En las didácticas estructurales, pues tiene sus instrumentos, ¿sí? Las nociones, un aprendizaje previo, que es lo que trae, conceptos, el sentimiento, que es la parte de la actitud, también se va a tener en cuenta. Los sentimientos en ese momento, cómo se encuentran, sentimientos de alegría, de tristeza, todo eso se tiene en cuenta en la didáctica estructural, donde los docentes o los maestros tenemos que estar como observadores, tanto con su proceso cognitivo, constructivista, para ver cómo se encuentra el niño o el joven en el proceso de aprendizaje, porque a veces el joven tiene todos los procesos, pero le falta la parte ambiental, ¿sí? Su estabilidad emocional, actitudes, palabras o gestos. Entonces, estos son un aprendizaje significativos, cognitivos, de enseñanza de comprensión y también una pedagogía conceptual, que ya es la parte más afectiva, como el ser, ¿no? Recuerden que ahí en esa parte el estudiante mira al docente su ser y a veces copia ese modelo del profesor en su ser. Entonces, es de mucho cuidado que tenemos que, en ese momento, cuando usted sea el orientador, el guía, de facilitarle, sí, herramientas, andamiajes y también expresar el ser o la calidad humana que tenemos, ¿sí? Con nuestras actitudes, comportamientos, para que a veces los estudiantes cogen algunos modelos de los profesores. Es importante que ellos, pues, tengan esa guía de ese ser, que tenga buenas actitudes, buenos sentimientos. En las teorías tenemos que se incluye mucho la teoría cognitiva, ¿sí? Que está Ausubel, Bandura, la Gestalt, las teorías también constructivistas, que está Piaget, Vygotsky, Brunner. Entonces, es la parte de la didáctica estructural. Tenemos a Jean Piaget, uno de los pioneros, ¿sí? Del constructivismo, donde él dice que el estudiante debe ser el que va a procesar su propio conocimiento en forma individual, ¿sí?
a través de su medio. Entonces dice que él asimila todo a través de sus sentidos, ¿sí? Aquí se forma una construcción de esquemas donde lo va a acomodar y lo va a interactuar con el objeto de la realidad, pero como sujeto, como individuo solo. Es en forma, su aprendizaje es individual, ¿sí? El sujeto y la realidad son inseparables porque el punto de partida es la interacción entre ambos, como les dije, entre el objeto y el sujeto, ¿sí? Es en forma individual. Ahí no va a compartir o no va a hacer ese proceso de aprendizaje con sus compañeros. Y el profesor es sí, el guía, el orientador. Es importante. Mira la realidad, el mundo en el que rodea para que él construya el aprendizaje. Lo va a asimilar, lo percibe a través de sus sentidos, ¿sí? Lo asimila, lo acomoda a través de esquemas, ¿sí? Va construyendo y va interactuando con la realidad. Son esquemas de acción. Bueno, Piaget también tiene sus etapas, ¿sí? La etapa sensoriomotriz, que va desde el 0 a 2 años. Estas características empiezan en la imitación. El niño imita, ¿sí? Lo que observa a través de su madre, que es el primer objeto o sujeto que se le presenta a la mamá, la memoria, el pensamiento. Empieza a reconocer que los objetos no dejan de existir cuando están ocultos. Pasa de los actos reflejos y de las acciones dirigidas hacia una meta. El preoperacional va de 2 a 7 años. Desarrolla gradualmente el uso del lenguaje. Ya van unas sílabas, la capacidad de pensar en forma simbólica. Él va construyendo a través de imágenes, símbolos y es capaz de pensar en operaciones de manera lógica en una dirección. Tiene dificultad para considerar el punto de vista de otra persona. Por eso se dice que el niño es egocéntrico, ¿no? Porque él cree que lo que él expresa es la realidad, la verdad. En las operaciones concretas, que va de 7 a 11 años, es capaz de resolver problemas concretos, prácticos, de forma lógica. Entiende ya las leyes de conservación, es capaz de clasificar, complementar series y ellos pueden categorizar, categorizando el aprendizaje, ¿no? A través de una categorización, una caracterización del aprendizaje, ellos van sintetizando y van construyendo sus procesos de aprendizaje. Y de operaciones formales está de 11 años hasta la edad adulta, que ya es capaz de resolver problemas más difíciles, más de forma lógica y de pensamiento, pues serían con problemas abstractos, donde su pensamiento se vuelve ya científico, el por qué, el para qué, a dónde, hacia dónde vamos y para qué sirve ciertas soluciones de esos problemas, ¿sí? Entonces ya es algo más formado a través de problemas abstractos donde él utiliza mucho la lógica y se hace esas preguntas del por qué y el para qué y hacia dónde voy. Desarrolla preocupaciones acerca de los temas sociales y su identidad, ¿sí? Ya sabe, pues puede interactuar a través de los problemas sociales buscando una solución a su problema. También tenemos el teórico de Vygotsky, donde él enfatiza un aprendizaje sociocultural, ¿sí? Aquí es diferente a Piaget. Piaget era un aprendizaje individual. En Vygotsky tenemos un aprendizaje colectivo, donde el profesor es el guía, el facilitador, pero también interactúa con el estudiante para ir construyendo el conocimiento. Es una cooperación, ¿sí? Donde todos son partícipes y son activos, pero se resalta más la actividad de los estudiantes en grupo, ¿sí? Ahí es donde viene el trabajo en grupo, donde todos los estudiantes a través de sus ideas van construyendo el aprendizaje o los contenidos sin que se están viendo. Entonces aquí pues hay que construir el conocimiento, ¿sí? Y el maestro va a guiar y orientar los procesos del aprendizaje.
Tenemos también el teórico Ausubel, David. En esa pues presentamos el aprendizaje significativo, donde él nos da un andamiaje. El andamiaje es como un apoyo metodológico, donde en este andamiaje tenemos que como docente incentivar, motivar al estudiante para que él vaya descubriendo el aprendizaje, ¿sí? Facilitándoles algunas herramientas o pasos para resolver diferentes problemas y así el construir el aprendizaje. Dice que se presentan los principios de estrategia de enseñanza cuyo desarrollo garantiza la asimilación de los cuerpos organizados. Entonces, él a través de sus esquemas mentales va a organizarlo y va a generar nuevas soluciones a estos problemas. Como dije, que el aprendizaje significativo de Ausubel dice que hay que motivar, debe poseer el deseo de aprender, es lo importante. Hay que incentivar al estudiante que tiene que aprender y ir buscando el conocimiento para que él construya el conocimiento. Ellos tienen que un aprendizaje o un conocimiento previo, anterior. Por eso hay un currículo, una malla curricular, donde cada asignatura tiene sus bases teóricas y sus etapas o conocimientos que nos va a dar a otra asignatura, ¿sí? Entonces hay que tener un conocimiento previo para que él en ese semestre o en ese grado aprenda nuevos aprendizajes y tenga esas ideas previas para que él vaya construyendo el proceso de aprendizaje. En esa construcción es significativo, sí, porque hay conocimientos previos y los nuevos conocimientos y deben ser claros, ¿sí? Específicos. Y si hay dudas, por eso es importante realizarle un diagnóstico al estudiante, cuáles son aquellos conocimientos previos que tiene en determinadas asignaturas, en la matemática o en la lectura. Si el niño sabe leer, por ejemplo, a veces hay jóvenes o niños que pasan, por ejemplo, los niños que pasan de primero a segundo y están en segundo grado y no saben leer. Entonces hay que tener claro que a través de un diagnóstico, cuáles son aquellos conocimientos que tiene el estudiante para aclararlos y ahí sí darle los nuevos conocimientos para que él vaya construyendo y a través de sus ideas o el andamiaje vaya verificando y moldeando aquellos procesos de aprendizaje. Las ventajas que facilita la adquisición de nuevos conocimientos. Retención, pues sí, hay que tener un poquito de memoria para estos conocimientos porque hay nuevos aprendizajes y se da un aprendizaje activo, porque ahí el estudiante construye a través de un andamiaje, de unos procesos que le facilita el docente. Aquí pues se da unos ejemplos de, por ejemplo, que tenemos una idea como las aves. Las aves pues cuando estábamos pequeños o cuando estamos en procesos de experiencia en nuestro medio ambiente, pues sabemos cómo son las aves, ¿sí? Está la gallina o la paloma o un pajarito, ¿sí? Ya las supraorbitadas es que se hace una nueva idea de esas características de esas aves, ¿sí? Algunos vuelan muy altos, otros no, algunos tienen pico más corto, más puntiagudo, ¿sí? Se mira la categorización de las características de las aves que tenemos en nuestro medio ambiente, ¿sí? Ya el niño va construyendo esas ideas, ese conocimiento a partir de algo que tenía antes. Por ejemplo, cuando iba a una finca, pues miraban cómo eran las aves, las gallinas, los pájaros, ¿sí? Pero ya se clasifican según su color, sus formas, ¿sí? Su vuelo y se dan unas características donde el niño pues clasifica y va construyendo en cada uno de estos procesos. Tenemos el teórico de Jerónimo Burne. Aquí Jerónimo Burne nos dice que el aprendizaje es por descubrimiento, ¿sí?
Anterior era significativo, ¿sí? Que teníamos que darle unas pautas, unos conocimientos. Burnett dice que no, que el aprendizaje es por descubrimiento. Allí el joven descubre, indaga esto, tiene aquella intuición hacia dónde quiere ir, ¿sí? Va explorando su proceso de aprendizaje, es importante. Y tenemos también que facilitarlo con métodos, y también debe ser un aprendizaje situado y colaborativo, donde los estudiantes van a construir su proceso de aprendizaje. En la didáctica existencial tenemos una pedagogía de la afectividad, ¿sí? Aquí ya la pedagogía conceptual, tenemos que pues la pedagogía tradicional y constructivista pues no va más el triángulo humano, el modelo hexágono, donde en la pedagogía conceptual tenemos las operaciones, la teoría de las 6 lecturas que habla Miguel de Subiría, los mentefactos, las mentes psicológicas, los instrumentos de conocimiento. En las competencias afectivas, pues se tienen en cuenta mucho la fase afectiva, cognitiva y expresiva. El afectivo es el querer aprender, ¿sí? El querer superarse. El cognitivo, pues son los procesos mentales que ahí están los mentefactos, las estructuras mentales, ¿sí? ¿Cómo voy a construir mi conocimiento? Y expresiva ya es la parte psicomotriz, cómo lo voy a expresar, cómo lo voy a hacer, ¿sí? Después de tener un conocimiento, cómo ya voy a realizar un trabajo, cómo me voy a desenvolver, qué estrategia debo escoger para desarrollar ese trabajo. Es importante, se tienen en cuenta esas fases, que es afectiva, cognitiva y expresiva, que es psicomotor o psicomotriz, donde él va en la competencia va a desarrollar una habilidad del hacer. ¿Qué es la comprensión? Pues en la comprensión es la habilidad de pensar y actuar. Hay que pensar y actuar con flexibilidad, ¿sí? Hay que mirar hacia dónde vamos, ¿sí? Coger aquellas estrategias. La comprensión X implica el poder pensar y actuar flexible, sí, es una flexibilidad con que uno sabe usar ese contenido. ¿Para cómo? Para hacerlo. Esto quiere decir que el aprendizaje para la comprensión necesita de aprender haciendo. Haciendo, como les dije, la parte psicomotriz. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a utilizar ese conocimiento para construir algo nuevo? Es importante. Es flexible, ¿sí? Aquí se encuentra en la parte de este aprendizaje de comprensión, David Perkins, que dice que la escuela de los inteligentes son aquellos que introducen todo posible progreso en el campo de la enseñanza y el aprendizaje, para que los estudiantes no solo conozcan, sino que piensen a partir de lo que conocen, ¿sí? A partir de algo previo, ¿sí? De aprendizaje, así como vamos superándonos en el proceso de nuestra formación académica de algo, empezamos desde preescolar, terminamos nuestra secundaria y empezamos la vida universitaria, y cada día hay que especializarnos, superarnos como ustedes se están superando a través de una maestría, ¿sí? Van adquiriendo ese conocimiento. La enseñanza para la comprensión. El propósito es que se lleve al máximo la comprensión de los contenidos, métodos, propósitos y formas de comunicación científica, que miren más allá de lo que tenemos, ¿sí? Para construir el conocimiento. El rol del maestro es un maestro directo, que va a dar unas pautas, un andamiaje donde organiza la clase, porque hay que organizar la clase, hay que construir ese proceso. La actitud cognitiva, ¿sí? Interdisciplinaria y transdisciplinaria. El rol del estudiante es, los estudiantes se presentan como, ¿para qué voy a recibir ese conocimiento? ¿Sí?
hacia dónde voy. Por ejemplo, en algunas regiones tienen algunos contenidos programáticos o algunas carreras según la misión de la región, ¿sí? Si la región es minera, pues tiene y si tiene una universidad, pues tiene un programa de ingeniería de minas o de ingeniería de obras, ¿sí? O ingeniería civil. Es importante permanecer en el reflexionar, porque pensar para actuar y reflexionar en una forma muy reflexiva es importante en la construcción del conocimiento y también preguntarnos y cuestionarnos para qué nos sirve ese conocimiento, para utilizarlo en nuestra región, bueno, y para nuestro propio aprendizaje. Como se dijo, que el aprender es haciendo y usar la forma reflexiva, que usted va a flexibilizarse con sus compañeros, va a construir el conocimiento a través de un aprendizaje colectivo, sí, se integra la parte social, cultural en este proceso, este aprendizaje. Los criterios a tomar en cuenta en la enseñanza para la comprensión. Los estudiantes ocupan un papel central, es el eje de ese proceso de aprendizaje. Es importante el planteamiento de una diversidad de estrategias, el uso creativo, es importante la creatividad, la innovación, el contexto social, porque él va a interactuar con el medio social, con sus compañeros, los métodos que se le presenten de trabajo. Vamos a presentar algunas estrategias como artefactos, mentefactos, y es el uso diferente de materiales y recursos, ¿sí? Mapas conceptuales, mapas mentales, los diagramas de flujo, se trabaja. El trabajo es cooperativo, como les mencionaba, se integran los compañeritos para construir ese aprendizaje. Hay que aumentar la motivación, incentivar al estudiante. Es importante como docentes o maestros que son, hay que motivarlos para que ellos vean la importancia de aprender hacia dónde vamos y de crecer como persona y de crecer en sus procesos de aprendizaje, ¿sí? Debemos enseñarle también o orientarles en la parte de resolución de problemas, de construir su autoestima, de quererse a sí mismo para querer a otras personas, ¿sí? Hay que empezar con nuestra propia autoestima para expresar esos sentimientos hacia otras personas. Negociar o resolver los procesos o conflictos que se nos presenten, ya sea en el aula de clase o ya sea en el contexto cultural en nuestra sociedad. Es importante que el estudiante tenga ese proceso de investigación. En esta forma de enseñar se requiere un profesor, un maestro que tenga reflexión, ¿sí? Hacia dónde vamos, para que ellos comprendan para qué es ese contenido y para qué lo vamos a utilizar, ¿sí? Como dice aquí esta frase, sembrando la semilla para que florezca. Es importante que tenemos que reflexionar sobre todos los contenidos o todas las construcciones de procesos de aprendizaje para que eso sea contextualizado en nuestra región, en nuestro país o en otros países. Si nos vamos a volver internacionales, pues hay una educación internacional importante. En la pedagogía conceptual, ahí se da énfasis o es relevante la competencia o la habilidad del ser, ¿sí? El ser es importante, como que se enfoca ahí en esta pedagogía conceptual, aprender a ser, ¿sí? Y el aprender a ser. Muchas personas se enfocan en el aprender a ser y olvidan el aprender ser, ¿sí? Es importante ese aprender ser, la calidad humana. Ahí es donde viene Miguel de Zubiri Samper, que es psicólogo, es pedagogo, donde él nos habla sobre varias fuentes teóricas, una tríada humana, el modelo del hexágono, los mentefactos, las teorías de las 6 lecturas, ¿sí?
que es el proceso de la codificación de una lectura, ¿sí? Hacia dónde vamos. ¿Qué es la pedagogía conceptual? Es una propuesta pedagógica que lleva al estudiante más allá del conocimiento científico e intelectual. Se propone desarrollar la inteligencia emocional, como les dije, la formación del ser humano. Entonces, la competencia del ser, la habilidad del ser. Sí, hay que construir buenos seres humanos. A veces uno dice, uy, pero ¿por qué lo hizo? Y era el mejor estudiante del colegio, de la universidad, y está en la cárcel, ¿sí? No se formó esa competencia del ser. Nosotros como maestros debemos desarrollar esa inteligencia del ser humano. ¿Por qué? La inteligencia emocional es importante en el educando, en el estudiante, ya que tenemos que decirle al estudiante, piense para actuar, controle sus emociones, para que construya un excelente proyecto de vida, ¿sí? Porque es un proyecto de vida desarrollar esa inteligencia emocional que a algunos estudiantes le hacen falta, a algunos docentes le hace falta, y cuando uno es docente, tenemos que mirar cómo actuamos, porque a veces los estudiantes nos admiran mucho por nuestros conocimientos y también ellos proyectan nuestras acciones como ser, ¿sí? Entonces es importante desarrollarle la inteligencia emocional, ¿sí? Que ellos aprendan a controlar sus emociones, hacer de los estudiantes personas más capaces con análisis simbólicos a la hora de enfrentar la realidad social y el mundo que lo rodea. Es importante la inteligencia emocional, porque así el estudiante no se incluye en problemas sociales, en problemas académicos y tiene un buen porvenir a través de ese proyecto de vida. En la triada, como menciona Miguel de Subiría, un triángulo humano, ¿sí? Que tiene en cuenta 3 factores. El factor del ser, que es el afectivo. Entonces, aquí vamos a desarrollarle toda la capacidad afectiva del ser humano. Entonces, la inteligencia emocional se va a desarrollar aquí. Es uno de los factores principales, ¿no? El ser, el, la habilidad o la competencia del ser, que se encuentran ahí todas las habilidades de la inteligencia emocional. Tenemos aquí el expresivo, ¿sí? El hacer, la competencia del hacer o la habilidad del hacer. Entonces, psicomotor, ¿cómo voy a hacer ese trabajo, esa acción? ¿Sí? Aquí sería lo cognitivo, que es la competencia del conocer. Lo cognitivo es el conocimiento, la estructura mental de qué conocimiento que tengo en mi cerebro, cómo lo voy a expresar en el cerebro, cómo se va a modificar, a estructurar. Entonces, es la competencia o la habilidad del conocer, ¿sí? Y ese mediador aquí, el mediador es los estudiantes, el profesor, el orientador, ¿sí? Y también el estudiante viene participando, pero el orientador y mediador es el profesor. El modelo pedagógico del hexágono. En este modelo pedagógico del hexágono, Miguel de Subiría dice que para qué enseñar, qué sentido tiene el enseñar esos contenidos, qué debemos hacer, qué debemos construir, hacia dónde debemos orientar nuestros estudiantes. El segundo paso, qué enseñar, qué información es relevante, qué instrumentos, qué andamiajes, qué mentefactos se debe tener en cuenta, ¿sí? Qué mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas de flujos se debe tener en cuenta como técnicas de aprendizaje para que ellos desarrollen una aptitud con P, que es la capacidad de desarrollar aquel conocimiento y destreza para que él adquiera y construya su propio conocimiento.
cómo valorar las evidencias o nivel de logro, precisa el propósito o las operaciones, los contenidos. Tiene en cuenta en la tercera fase cómo valorar esas evidencias, para qué lo aplico, hacia dónde voy. La cuarta, cuándo enseñar, orden pedagógico de enseñanza. ¿Cuál es mi grupo de estudiantes? Hacer el diagnóstico, hacia dónde, qué aprendizajes previos tienen, ¿sí? ¿Qué aprendizajes significativos tienen nuestros estudiantes para ir moldeando y verificando aquellos aprendizajes que hay vacíos en algún momento y pues hay que moldearlos y construirlos a través de los mismos estudiantes y el docente. El quinto paso es cómo enseñar la didáctica o los procedimientos, ¿sí? Y el sexto, qué recursos son necesarios para apoyar la mente. El lenguaje, recuerde que el lenguaje es importante irlo desarrollando en el día a día desde niños, ¿sí? Las representaciones hacia la realidad, hacia dónde vamos con ese contenido, ¿sí? Y cómo lo vamos a utilizar a través de una competencia del hacer, ¿sí? Son procesos psicomotrices o psicomotores donde se desarrolla el aprendizaje. El modelo de Mentefacto, aquí él coloca una idea, ¿sí? Que sería, por ejemplo, el tema la fiebre, ¿qué es? Ese es el tema principal que se encuentra, la fiebre, las hemorragias. Las isoordinadas es como las características de ese tema, de la fiebre, que pues cuando le da fiebre hay una infección, se produce por un virus, una bacteria, ¿sí? Es importante. Entonces, esas son propiedades isoordinadas donde dan características de este tema que es supraordinadas, que es la parte pues principal, ¿sí? Que es el concepto del dengue. Y ya las exclusivas, pues ya es algo fuera de esto o tiene un poco de parecido a este tema, pero es excluida porque está la ébola, pues son diferentes características a la fiebre hemorrágica, ¿sí? O lo que se llama el dengue, que es el eje principal del tema, las características, que es la parte de las propiedades infraordinarias, que son las clases y las subclases de este tema del dengue, cómo se divide, ¿sí? La división del tema del dengue. Sí, y en las teorías de lectura de Miguel de Zuviría, pues está la fonética, la decodificación que es primaria, secundaria y terciaria, la lectura, cómo se categoriza y descodificado mente, están las mentes semánticas también. Y el estudiante en esta pedagogía, pues hay que ser innovador, creador. Vamos a construir un estudiante emprendedor, con convicciones, con valores, con amor propio, su buena autoestima, inteligencia emocional, conocimiento. Y el perfil del docente es directivo, autoritario, porque tiene responsabilidad, pero con mucho amor, ¿sí? Experto didáctico. Hay que tener esa didáctica de la pedagogía autoritaria, pero con amor, ¿sí? Con el derecho a la ternura hacia los estudiantes. Es importante. Bueno, hasta luego. Muchas gracias y espero que esta tarde estén bien las actividades que están en la plataforma. Muchas gracias.